Revertir la diabetes tipo 2 implica o se requiere bajar carbohidratos y practicar el ayuno intermitente, pero también esto va a depender de qué tan bien o qué tan mal esté funcionando ese páncreas, que se puede medir a través de algunos estudios de laboratorio, entre ellos el péptido C. Y la pregunta que frecuentemente se hace, que viene siendo como la pregunta del $1.000.000, doctor, ¿cómo le hago para que mi páncreas funcione mejor? ¿Cómo le hago para preservar esa función? ¿O cómo le hago para aumentar esa función pancreática? Sobre todo cuando el péptido C está muy bajo, generalmente menor a 1. Y aunque no hay una sola respuesta, porque esto depende de varios factores, hay algo clave que pocas veces uno le presta atención. Generalmente uno dice, ok, voy a mejorar la función del páncreas a través de cierto suplemento, a través de cierta sustancia, cierto alimento, haciendo el ayuno intermitente o mejorando la dieta, a veces inclusive mejorando la inflamación. Y eso ayuda muchísimo, pero hay algo más que les voy a compartir en esta sesión en lo que uno puede enfocarse y tratar de normalizar para mejorar esa función pancreática. Porque si el páncreas no funciona de forma debida y no está produciendo la cantidad de insulina que nuestro cuerpo necesita, entonces difícilmente se va a revertir y se va a regular ese nivel de azúcar. Y esto requiere tiempo. Así que de esto vamos a hablar en esta sesión. Un secreto, porque para mí es un secreto, yo no lo sabía hasta hace poco y me puse a indagar, a leer un poquito más para presentarles esta información, y hace todo el sentido del mundo, que en cierta forma es un tema que ya se ha venido tocando en otros videos, no solamente por mí, sino en otros canales que también hablan acerca de la diabetes, pero creo que aquí vamos a sentar un poquito más las bases acerca de esta situación. Así que gracias a todos ustedes que están aquí conectados en esta ocasión. Hoy miércoles 21 de febrero, son las 6 de la tarde en la ciudad de Tijuana. Y le agradezco a usted también, si está viendo este video en forma diferida, por ponerle su tiempo, porque esto creo le va a ayudar bastante para mejorar esa función pancreática. Entonces vamos a comenzar. Una hormona clave para mejorar esa función del páncreas. Ojo, y voy a aclarar, el páncreas tiene varias funciones, la parte endocrina, la parte exócrina. Aquí nos vamos a enfocar en la parte del páncreas que produce insulina, porque también podríamos hablar de enzimas digestivas, hablan de glucagón, por ejemplo, somatostatina y otras sustancias. Eso no lo vamos a mencionar en esta ocasión. Nos vamos a enfocar en las células beta, que son las que producen insulina, una hormona clave. Y me gustaría empezar por lo siguiente: todo tiene su tiempo. Lo más seguro es que cualquiera de nosotros haya escuchado eso. Hay tiempo para comer, hay tiempo para no comer, hay tiempo para estar en estado de vigilia o despierto, hay tiempo para dormir, hay tiempo para estar contento, feliz, hay tiempo para estar triste. Todo tiene su tiempo. El cuerpo tiene un ciclo o ritmo circadiano, es decir, eventos fisiológicos que suceden durante el día y algunos durante la noche, y van en continuo cambio o ajuste, en equilibrio, por así decirlo. Y si perdemos ese equilibrio es cuando vienen varios problemas de salud, entre ellos, ojo, entre ellos una disminución en la reserva pancreática. Entonces todo tiene su tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con la hormona que genera el páncreas? Bien, vean el siguiente esquema. Aquí está representado, por ejemplo, con las flechas en color amarillo. Vemos que es durante la noche. Ahí alcanzan a ver una luna, por ejemplo. Durante la noche, la melatonina alcanza su nivel máximo, que seguramente lo han escuchado, es la hormona del sueño. Y durante la noche, lo normal sería que ese cortisol disminuya para que nos permita descansar, porque el cortisol nos activa, nos da energía. Personas que tienen el cortisol alterado, pues no descansan y no se llevan a cabo los procesos de regeneración y reparación celular que deberían suceder durante el sueño de forma normal, y que además que observan que el azúcar en la mañana hace como un repunte, un despunte sin haber comido nada, y esto es porque el mismo cortisol está elevando esos niveles de azúcar. Y las flechas de color azul están representando el día. Ahí bien, tiene un sol, por ejemplo. Durante el día el nivel de cortisol
es mayor, aumenta en el transcurso de la mañana, y la melatonina todo lo contrario, ¿no? Que es una hormona del sueño que se produce o se libera en mayor cantidad durante la noche. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene varios sensores de la luz o del día y la noche, por así decirlo, y detectan, es momento de producir melatonina porque es momento de dormir. Esto que tiene que ver con el páncreas, ¿ok? Vean lo siguiente. Durante la noche, la melatonina se produce mucho, y vean el nivel de insulina, extremadamente bajo. ¿Qué tiene que ver con esto? Piénsenlo de otra forma, que es súper interesante. El páncreas también duerme, también tiene que descansar. Le tenemos que dar su periodo de descanso a esa glándula. De lo contrario, no va a poder. Lo mismo con el sistema digestivo, por ejemplo. Si el sistema digestivo estamos comiendo frecuentemente, todo el tiempo, a todas horas, no le damos reposo, no le damos el tiempo necesario para que lleve a cabo esas funciones. Entonces, así como lo ven, un nivel alto de melatonina en la noche, hay menos actividad del páncreas, pero eso a su vez hace que el páncreas repose y esas células beta se empiecen a regenerar o empiecen a recuperar función. Y esto es clave para revertir la diabetes. Tenemos que tener niveles o el balance hormonal, niveles adecuados de insulina, de cortisol, pero también de melatonina, que frecuentemente uno no le presta mucha atención a esta hormona. Y vean durante el día. Durante el día el cortisol sube, la insulina sube. Durante el día es cuando uno tendría que o debería de comer por naturaleza o por diseño, porque si la insulina está alto, es el momento de meterle alimento, porque la insulina va a agarrar esa energía, la va a almacenar y la va a distribuir según nuestras necesidades, y también esa insulina va a impedir que el azúcar suba demasiado. Pero en la noche esa insulina baja, y si comemos después de ciertas horas que ahorita vamos a revisar, no estamos dejando descansar ese páncreas, y así nunca se va a regenerar. Hay que darle el espacio y el tiempo que necesita. Véanlo de esta forma. Cuando la melatonina está alta, el páncreas descansa y le permite regenerarse. Por ejemplo, el músculo. Uno a veces quiere formar músculo y le mete proteína en la dieta, hace pesas, ejercicio, etcétera, 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 inclusive hormona de crecimiento, testosterona, etcétera, ¿no? Pero si uno no descansa, uno no le da el sueño necesario, no se forma músculo simplemente. Lo mismo pasa con el páncreas. Estamos continuamente estimulándolo durante el día, y que cuando le toca descansar o regenerarse no lo estamos ayudando porque no estamos equilibrando nuestros niveles de melatonina. Se habla mucho de la insulina, del cortisol, y claro, es súper importante, porque sin eso la diabetes o el azúcar no se revierte por completo, pero también la melatonina. Como les dije al principio, es un tema que ya hemos hablado en otros videos y en otros canales inclusive, acerca de la importancia del sueño. Ahora, nuevamente volvamos a este dibujito. Si la melatonina baja, que es usualmente durante el día, el páncreas está muy activo porque es el momento de comer y hay más tolerancia a la glucosa, a los carbohidratos. Uno mete alimento y como el páncreas está muy activo, es mucho más probable que podamos regular nuestros niveles de glucosa y distribuir la energía a los sitios sin cantidades adecuadas. No así en la noche. Y en el otro dibujo que ven, durante el día, aquí es un ejemplo de desayuno, comida y cena, con las comidas, cómo se produce insulina, y eso es normal. A veces se generan picos de insulina o picos de azúcar de forma excesiva, que tampoco sería algo bueno, ¿no? Y en la noche uno debería no comer o respetar ese periodo de ayuno, que sería la base de ayuno, para que esa insulina baje, pero también que permita la melatonina subir. Ahora, véanlo de esta forma. Aquí está representado más o menos las horas del día, y la raya, la imagen punteada, la línea con puntitos, son niveles de melatonina.
Y en la flecha amarilla de al principio tenemos alrededor de las 7, 8, 9 de la mañana probablemente, que es cuando la melatonina baja. Y cuando baja esa melatonina es la hora de desayunar. Esto lo digo porque hay personas que trabajan muy temprano o se levantan muy temprano. Se levantan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hay quienes entran a las 6 de la mañana y lo primero que hacen es desayunar a las 5 de la mañana, desayunar a las 6 de la mañana, inclusive a las 7 de la mañana. Si hacemos eso, estamos interrumpiendo el periodo de reposo y de regeneración del páncreas, y por lo cual ese péptido C o esa función pancreática en términos de cantidad de insulina no va a mejorar, porque le tenemos que dar el periodo necesario. No sería recomendable desayunar antes de tiempo. Antes se nos decía, el desayuno es la comida más importante del día, el desayuno tiene que ser bastante fuerte, hay que desayunar antes de irte a trabajar, antes de irte a la escuela, antes de irte a hacer tus actividades, ¿no? Pero el problema es que si desayunamos muy temprano, precisamente eso es lo que estamos ocasionando. Estamos interrumpiendo el periodo de regeneración del páncreas. Y por otro lado, la siguiente flechita es a las 7, 8 de la noche más o menos, es cuando la melatonina empieza o debería de empezar a subir, porque si no tenemos una adecuada rutina, unos horarios, por ejemplo, hace poco me tocó una persona con problemas de diabetes y tiroides. Al interrogar, oye, pero ¿cómo comes? ¿A qué hora desayunas? ¿A qué hora no estás comiendo? ¿Suplementos? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces? No tengo horarios. No tengo horarios. ¿A qué hora entras? Es variable. ¿A qué hora te duermes? Es variable. ¿A qué hora comes en la tarde? Es variable. Todos los días voy por mi trabajo, viajo y luego los hijos y luego esto. O sea que no hay rutina. No hay ningún tipo de estructura. Pues no, la verdad es que no, todo está hecho un desorden. Ese desorden es lo que acaba con el páncreas precisamente, porque no estamos regulando nuestro cortisol, nuestra melatonina. Si no tenemos estructura, horarios más o menos bien definidos durante el día, esa melatonina no hace esa subida durante la noche y el bajón durante el día. Eso es clave para que se pueda regenerar el páncreas. Observen nuevamente cómo la flechita, la segunda, a las 7, 8 de la noche, la melatonina empieza a subir. Es el momento de dejar al páncreas descansar. O sea que si cenamos a las 8, 9, 10, 11 de la noche o más tarde, ese páncreas ya no descansa y ya no se regenera, ¿eh? Y puede que a largo plazo nos esté perjudicando severamente. Como les digo, yo creo que ya hemos hablado un poquito de esto, pero sin tanto de las bases, se podrá decir. Esta es la base. Estamos interrumpiendo el periodo de descanso y de regeneración del páncreas. Esto es en términos generales, porque cada quien tiene su cronotipo. Habrá gente que se despierta muy temprano. De hecho, yo soy de esos. Yo me despierto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a veces. Así me acostumbré, pero es mi reloj biológico y me duermo temprano. Aunque yo me despierte a las 4 o 5 de la mañana, no me da hambre. Me da hambre hasta las 9, 10 de la mañana. Viendo la imagen es cuando la melatonina desciende y el cortisol sube, la insulina sube, es el momento de comer. Pregunta clave que les hago frecuentemente a las personas: oiga, ¿usted a qué hora desayuna? No, pues usted dígame a qué hora. No, ¿a qué hora le da hambre? A mí me da hambre a las 10 de la mañana. Pues es que esa es la hora en la cual la melatonina baja y la insulina sube, porque la insulina causa hambre, ¿no? Junto con otras hormonas orexigénicas. Entonces, si uno está acostumbrado a desayunar a las 5 o 6 de la mañana, hay que preguntarse, ¿realmente es hambre o es hábito? Oiga, señor, pero usted desayuna a las 5 de la mañana, ¿cuánto tiempo tiene haciendo eso? No, pues toda la vida, doctor. Tengo 20 años haciendo eso por mi trabajo, o sea, ni siquiera por salud. Por mi trabajo es que yo desayuno así. Esto pues puede que no esté bien. Visto de otra forma, hay personas que me dicen, doctor, pero es que el azúcar en 130, 140, 150, hago al ayuno de tantas horas, ya bajé tanto los carbohidratos, ya hice esto. ¿Qué falla? Los horarios.
es que desayuno hasta las 12, 1, desayuno un poquito más temprano, que es cuando la melatonina baja. Es que estoy cenando muy tarde, cene un poquito más temprano para que precisamente se logre regular eso. Entonces, en términos generales, desayunar después de las 8, 9, 10 de la mañana, más o menos, que es cuando el cuerpo está listo para recibir esos alimentos, y cenar no tan tarde, de preferencia 7, 8, 9 de la noche, porque si no, ese páncreas no se va a regenerar. Ahora, hay personas que tienen problemas de sueño por deficiencia de melatonina, porque durante su rutina, en su día a día, prácticamente no están estimulando la producción de melatonina. Y hay gente que requiere tomarse la melatonina por cada cierto tiempo para regular o mejorar la calidad del sueño. 5 miligramos puede ser suficiente en la gran mayoría de las veces. Ya si una persona me dice, doctor, es que yo tomo 20 miligramos todas las noches o 10 porque 5 miligramos no me hace, foquito rojo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué requiere tanto? Porque tiene demasiado alterado este mecanismo y que por eso le está subiendo el azúcar. Pero por otro lado, ¿qué pasa si tenemos una sobredosis o un exceso de melatonina? Volvemos a esto. Si la melatonina está muy alta, ponemos al páncreas a dormir o a descansar. Y eso va a hacer que durante el día nuestra azúcar va a estar más alta, porque lo estamos en cierta forma desactivando. Entonces, eso tampoco es bueno. Tiene que estar en un punto medio o en un punto equilibrado. 5 miligramos suficiente 1 o 2 horas antes de dormir, porque existe el exceso de melatonina. Entonces, nuevamente, todo tiene su tiempo. El cuerpo está bien orquestado. Es uno el que tiene que aprender a detectar esas señales. ¿A qué hora me da hambre en la mañana? A las 5 de la mañana, a ver, ¿por qué? Algo muy curioso que seguramente ustedes han notado y sentido, porque esto todo el mundo lo siente, cuando uno come mucho carbohidrato, especialmente los carbohidratos refinados, al día siguiente uno amanece o despierta con mucha hambre. Si yo como pan, por ejemplo, hoy en la cena o inclusive en la tarde, al día siguiente seguramente voy a tener hambre en el desayuno. Y esto es porque esos picos de insulina estimulan el hambre. Y no quiere decir que esté bien, ¿no? Si mi nivel de insulina está adecuado, me va a dar hambre entonces a estas horas, a las 9, 10 de la mañana, les digo. Yo soy una persona que se levanta bien temprano, 4, 5 de la mañana, a veces a las 6. Y lo curioso es que aunque me despierte a las 4, no me da hambre. Hasta las 9, 10, 11 de la mañana es cuando me da hambre. Y esto nuevamente por el balance o equilibrio hormonal. Así que, pues, ¿cómo la ven? Me gustaría saber su opinión respecto a eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Todos los órganos necesitan descanso y la hormona del sueño es la melatonina. No tendría ningún sentido que la melatonina no hiciera nada en ningún otro órgano más que en el cerebro. La melatonina va a los distintos órganos para que inicien su proceso de recuperación o regeneración. Pregunta del $1.000.000. ¿Cómo le hago, doctor, para regenerar el páncreas? Bajar carbohidratos, ayuno intermitente. ¿Qué es lo que hace esto? Menos trabajo a ese páncreas. Quitar medicamento que lo esté forzando, ¿no? Glibenclamida, glipizida, por ejemplo, climeburida, por ejemplo. Y 4, tu calidad del sueño, súper importante. Si esa melatonina o el cortisol no se regula, ese páncreas no se regenera. Motivo frecuente de preocupación, ¿eh? Se hacen un péptido C, a los 3, 6 meses se lo vuelven a hacer y ven que ese péptido C baja. Doctor, ¿pero qué está pasando? Ya bajé carbohidratos, hago el ayuno de quién sabe cuántas horas, mi azúcar ya me bajó, todo bien, bajé de peso, el colesterol, pero ese páncreas está perdiendo función. ¿Por qué? Puede ser precisamente por eso, que es súper común, súper común. Las alteraciones de esa melatonina o no comer a la hora en la cual el páncreas necesita descansar.
En pocas palabras, desayunar después de las 8 o 9 de la mañana de preferencia, 10, 11 si es posible, y no cenar tan tarde. Si cenamos muy tarde, ya no estamos permitiendo que el cuerpo regenere esa función pancreática. Si se va a usar melatonina, existe la sobredosis. ¿Y qué va a suceder? Mucho más problemas para controlar el azúcar durante el día, porque ese páncreas puede estar un poquito somnoliento, por así decirlo, por ese suplemento. Bien, pues ahora vamos a pasar a las preguntas que puedan tener respecto al tema, que a mí me parece muy interesante. Se me olvidó comentarles una cosa más. Si yo me tomo la melatonina, fíjense, si yo me tomo la melatonina, y está comprobado, porque leí artículos de eso, no es una ocurrencia mía. Se me ocurrió, pero después investigué y busqué, y de aquí les presento esta información. Si yo me tomo la melatonina ahorita, son las 6:20 de la tarde, hora de Tijuana. Yo me tomo la melatonina y inmediatamente como o ceno. Mi azúcar al día siguiente va a estar más alto, y más resistencia a la insulina, porque esta melatonina está poniendo a dormir el páncreas. ¿Me explico? Esa es la importancia de esto. Si mi páncreas ya está descansando, ya déjalo. Hasta que se despierte y esté activo. Ahí es el momento de alimentar a nuestro cuerpo. Así que los invito a que busquen más información, melatonina y diabetes, melatonina y glucosa alta, melatonina y síndrome metabólico, melatonina y resistencia a la insulina. Hay un montón de información. De hecho, también hay artículos, aunque son pocos las personas estudiadas, que con melatonina se ha demostrado que el azúcar está mejor controlada y la glucosilada, el A1C, también baja. Insisto, son pocas personas en los estudios que leí, pero tiene todo el sentido del mundo y toda la lógica. A ver, quiero saber qué pusieron respecto a esto, porque sí, de verdad es muy importante. El sueño tiene toda la lógica y el sentido del mundo. ¿Qué puedo hacer para regenerar algo? Dormir. Memoria, emociones, corazón, presión arterial, hígado, músculo, articulaciones, todo se regenera durante el sueño, y no tendría ningún sentido que el páncreas no lo hiciera, y efectivamente lo hace. Está más que demostrado. Los invito a buscar un poquito más de información al respecto. Bien, pues vamos a ver qué preguntas pueden tener aquí en el chat. Hay una cosa más, me gustaría comentarles del nuevo programa que tenemos. Estamos lanzando una academia Sugar Care. La intención es un plan de un acompañamiento de forma mensual, tipo suscripción, donde vamos a ofrecer sesiones por Zoom, enseñarlos a comer a los que estén suscritos en este programa, con recetas saludables, alimentación saludable, guía de ayuno intermitente, sesiones para responder las preguntas que pudieran tener respecto a eso. Si está usted interesado, puede marcar o llamar al número que aquí ve en pantalla. Iniciamos próximamente este 4 de marzo del 2024 un asesoramiento de forma grupal, sesiones por Zoom con temas de mayor interés. Aquí está el número en pantalla, pueden llamar o mandar un mensaje y con todo gusto los incluimos en el programa, porque ya casi estamos por iniciar. Bien, entonces vamos a ver, y gracias por estar conectados, porque para mí es muy importante este espacio en el cual yo me documento, aprendo, les comparto, conecto con ustedes, y también ustedes me enseñan con sus preguntas y comentarios, me dan ideas, identifico áreas de oportunidad. Así que les agradezco por su tiempo y sus comentarios, por supuesto. RT Flowers, le mando un abrazote, espero que les esté yendo bastante bien, y también a Esther Romero desde la ciudad de Tecate, que es una ciudad vecina a la ciudad de Tijuana. Le mando un abrazo. Juan Carlos Rubio, igualmente, espero se encuentre usted muy bien, y el señor Jacinto Gutiérrez, le mando un abrazo. Victoria, bendiciones, igual para usted. Ruth Arrieta, igualmente. Y también para usted, señor Ignacio García. Carolina González, efectivamente no hay muchos laboratorios que hagan
todos los que yo recomiendo al menos porque, ¿cómo les diré? La diabetes es una enfermedad que está un poco descuidada por la comunidad científica porque no hay interés en curar esta enfermedad, obvio. Lo único es, mide tu azúcar y ya. Oye, pero quiero saber qué está pasando. No tenemos esos estudios. No es importante. Bueno, así piensan pues la comunidad médica, ¿no? Por eso se batalla a veces para encontrar esos laboratorios. Si no, al menos el péptido C, ¿eh? Si yo pudiera escoger, a ver, de todos estos estudios para ver qué tipo de diabetes es y saber si se puede revertir, nada más pudiera escoger uno, sería el péptido C. Si puede hacer ese, con eso, obviamente, si se puede hacer todos, pues mucho mejor, ¿no? Porque así no queda duda de qué es lo que está pasando y cuál es el mejor camino para revertir este problema. Dice Alejandro Nava, en Tijuana, ¿dónde puedo ir a hacer el estudio de péptido C? ¿Qué se recomienda? Ok, ¿es necesario pausar insulina? O sea, dejar de aplicarse, dejar de ponerse insulina o suspender algún medicamento para el estudio. No, así tal cual, sin modificar lo que uno está haciendo para que el resultado refleje efectivamente la realidad. Si no, mire, a ver, tu estudio de péptido C, salió así. No, doctor, pero es que 2 días antes me quité el medicamento, 2 días antes empecé a hacer el ayuno, entonces ya no refleja tanto la realidad. Así tal cual estamos haciendo ahorita, así tal cual hay que medirlo para que sea un poco más confiable ese parámetro. En Tijuana casi cualquier laboratorio lo hace. Aquí no se batalla tanto para el péptido C. Y si usted gusta, puede acudir a Sugar Care, a las instalaciones. Ahí también tenemos el péptido C y todo lo demás, ¿no? El cortisol, la resistencia, los anticuerpos, etcétera, etcétera. Ok, Tania Rengifo dice, estoy en Estados Unidos, ¿puede tener cita conmigo? Sí, sería una cita en línea, si usted gusta. Le dejo aquí el número en pantalla, mire, del consultorio, puede llamar o mandar un WhatsApp. Los análisis, si está en Estados Unidos, se puede complicar un poco. Ahí mucho va a depender, número uno, de la relación que tenga con su médico tratante. Si es abierto y le quiere ayudar, sin problema alguno le va a dar la orden para que vaya al laboratorio, o bien hay algunos laboratorios que también en Estados Unidos que hacen estudios sin prescripción médica, así que le invito a que encuentre uno de esos lugares para que no tenga dificultad ni problemas en hacerse esos estudios. Alfredo Lechín dice, ¿qué metformina es la más recomendable? ¿Efecto inmediato o de efecto lento? Mira, yo en lo personal, cuando alguna persona con azúcar alta y que ya toma metformina, lo primero es, metformina la puedo suspender ahorita y la persona la quiere suspender ahorita. Si es sí y sí, lo quito y listo. Si la persona me dice, no, doctor, vamos a aguantar, ok, nos esperamos. O si el azúcar de plano está muy alta, nos vamos a apoyar con la metformina. ¿Cuál tiene? No, pues la normal, que es la insulina rápida. ¿Cómo le cae esa metformina? Esa metformina me cae bien, doctor, no me genera diarrea, estreñimiento, gases, nada, lo tolero bien. No le muevo, le dejo tal cual, ok, vamos a dejarle, ¿no? Porque mi intención es quitársela eventualmente, ¿no? Si una persona me dice, tengo el azúcar alta, doctor, estoy batallando, quisiera tomar metformina, pero me cae muy pesado, no quiero tomar ninguna otra cosa en lo que logro revertir, ok, entonces la de extended release o de liberación prolongada, porque en lo personal he visto que se tolera un poco más, menos efectos secundarios. Prácticamente es eso lo que yo he observado, que el azúcar te baja más con la liberación prolongada que la rápida. La verdad es que no he visto diferencias significativas, honestamente. Más que nada me guiaría por la tolerancia. A mí me cae bien esta, ahí le dejaría y no le movería. Eso es lo que yo haría, con la intención y el objetivo de quitarlo, ¿no? Eventualmente. María Reyes dice, cuando me levanto me da hambre, así me levanto a las 5 de la mañana. Ok, bueno, una cosa es comer y otra cosa es tomar líquidos. Aquí usted me está poniendo a tomar un té o un café sin ningún problema, ¿eh?
té y café sin ningún problema. Aquí estamos hablando de que, doctor, es que yo en la mañana huevo con tocino a las 5 de la mañana. Es que yo me invento un licuado de proteínas a las 4 de la mañana. No, es que yo un sándwich, pero es que es panqueto, doctor, a las 4 de la mañana. Es muy temprano. A esa hora el páncreas todavía está regenerándose. Las células beta están recuperando función. A eso me refiero. No a tomar agua o un té o un café o algún otro líquido que no contenga energía o que no tenga calorías. Ahí no representa ningún problema. María Ramos dice, se debería cenar. Cuando ceno me amanece la glucosa alta. Es lo que hay que ver. ¿A qué hora estamos cenando? Hay gente que, por ejemplo, la última comida del día la hace a las 5 de la tarde y el azúcar al día siguiente está muy alto, ¿no? Y que cuando empiezan a cenar a las 7 o 8, el azúcar empieza a bajar. O al revés, hay gente que cena a las 9, 10 de la noche y el azúcar está muy alto y tienen que cenar más temprano. En términos generales, es como le digo, para que el páncreas se regenere. Cada caso es distinto, por supuesto. Cada quien tiene su cronotipo o su reloj biológico. Y esto también hay que tomarlo en cuenta cuando hablemos sobre la base de ayuno. Hay que tener una base de ayuno, una cuota mínima, por así decirlo, de ayuno intermitente. Aquí no estamos hablando de ayuno 16, 8, 24, 20. Cuota mínima de ayuno día con día. Esto lo vamos a hablar en la próxima sesión. Y yo creo que con eso va a quedar un poco más claro a qué hora sería prudente o razonable que pudiéramos cenar. Marina Santiesteban dice, Doc, el Kelp Yurin me ha ayudado mucho, me devolvió la energía y ahora duermo muy bien. ¿Ok? Estoy dejando la paroxetina gradualmente y que le ha ido muy bien con todo lo que ha hecho. Ok, me da mucho gusto y ojalá siga mejorando bastante como lo ha escrito. Pero, excelente. Ignacio García dice, la ashwagandha ayudaría a dormir mejor para regular la glucosa. Es un tranquilizante o un calmante natural para estrés, ansiedad o para dormir. Adelante, si usted tiene problemas de ese tipo, adelante, inténtelo. Dele tiempo, eso sí, dele 1 o 2 semanas para que empiece a notar algún efecto. Es muy común lo siguiente, doctor, me tomé la ashwagandha, el magnesio, el GABA y no sentí nada. Bueno, apenas va un día. Vamos a darle un poco más tiempo a que se vaya acumulando el efecto dentro del organismo. Creo que valdría la pena, señor Ignacio, intentar ese suplemento que aquí nos comenta usted. Dice Esther Romero, ¿se puede tomar melatonina junto con magnesio y GABA? Sí podría, pero yo honestamente lo recomendaría en alguna persona que de plano batalla mucho, ¿no? Porque si no, usar melatonina, magnesio y GABA ya son 3 cosas. Se lo digo de esta forma. Doctor, yo duermo bien. Ah, ok. ¿Cómo le hace? Tomo melatonina, magnesio y GABA. Ese sueño no está completo todavía, ¿eh? Todavía falta trabajo que hacer. De hecho, lo hablamos la vez que en vivo que tocamos el tema del sueño. ¿Cómo uno o criterios para saber si nuestra calidad del sueño es correcta? Si mi calidad del sueño depende del suplemento, quiere decir que todavía no lo he trabajado al 100%. Son una ayuda, por supuesto. Y sí, yo sí se lo daría a alguien que tiene años sin dormir, que tiene un problema crónico de insomnio propiamente y que haya intentado varias cosas y nomás no. Yo le daría las 3 cosas por un tiempo en lo que abordamos las causas de ese problema del sueño, volvemos a restablecer esa rutina del sueño y eventualmente ir suspendiendo esos suplementos. Espero haberle contestado, señora Esther Romero. Erika Telles nos manda un saludo desde Michigan. Estoy en la ciudad de Tijuana, le mando un abrazo y gracias por estar aquí. Dice Rosario Castro, ¿a qué hora es bueno tomar la melatonina? 1 o 2 horas antes de dormir, sería una hora prudente. Dice Carlos Márquez, y si me levanto a las 4 a.m., ¿a qué hora debo de almorzar? Eso es a lo que me refería. Hay gente que se despierta bien temprano,
a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y desayunan a esa hora. Por ejemplo, a usted que me está poniendo aquí, me levanto a las 4 de la mañana, yo también a veces, a las 4 o 5 de la mañana y no me da hambre. O sea, señor Carlos, desayunar a la hora que le dé hambre. Si a usted le da hambre a las 5 o 6 de la mañana, algo no anda bien, porque el hambre tendría que entrar a las 8, 9, 10 de la mañana aproximadamente. ¿Qué nota uno cuando hace el ayuno intermitente o baja los carbohidratos de la dieta? Se va el apetito. Uno disminuye la porción de comida, disminuye la ingesta de alimentos. Esto es porque estamos balanceando o equilibrando nuestro sistema hormonal, ¿no? Si a las 10 de la noche tengo hambre y al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana tengo hambre, algo no anda bien. Algo no anda bien, porque prácticamente no tenemos tiempo de descanso, todo el tiempo estamos comiendo, de 10 a 10 pm a 5 am, es un periodo de reposo muy cortito, en el cual no le damos tiempo al cuerpo de regenerar. Espero haberle contestado, señor Carlos, a qué hora debe de almorzar. Escuche su cuerpo, a qué hora le está pidiendo alimento. Si es muy temprano, algo no anda bien y hay que enfocarse en ese balance o equilibrio hormonal. Rocío Rosas nos manda un saludo desde Acapulco. Espero que le haya gustado esta información. Ignacio García dice, ¿dejaría uno de producir melatonina si toma uno por más de 6 meses? Excelente pregunta. Fíjese que la gran mayoría de los casos no suprime la producción natural de melatonina. Ojo, 5 miligramos, No, es que me tomo 20, es que me tomo 10 y me tomo doble, doctor, a veces. Así sí puede haber problema, por supuesto, porque el cuerpo tiene un mecanismo de feedback o de retroalimentación. Es decir, el cerebro, si yo me tomo melatonina 20 miligramos, el cerebro detecta, ya hay melatonina, ¿para qué la produzco? ¿Me explico? El momento que yo me la deje de tomar, el cuerpo no libera melatonina de forma inmediata, Va a tomar cierto tiempo en lo que uno normaliza esa producción. Entonces, señor Ignacio, sí podría efectivamente con el tiempo alterar esa producción, a menos de que, insisto, sea muy poquito la melatonina y por menos tiempo del que usted me está poniendo, ¿no? Más de 6 meses, a lo mejor y sí le afecta. Supongamos que sí la afecta. Híjole, tengo un año tomándola, ya no produzco melatonina en forma natural. Se puede recuperar y se puede revertir. No existe, o al menos hasta el día de hoy, y lo que yo he leído y estudiado, la atrofia de la glándula pineal propiamente por el uso de melatonina exógena. Si esa glándula pineal se ve muy afectada, pues ya no va a producir melatonina, ¿no? Que yo sepa, no, porque la gran mayoría recupera su sueño con cierto esfuerzo y constancia. Dice Lourdes García, ¿puedo tomar melatonina ya que no me da sueño? Sí se puede, efectivamente, y para eso es, para regular el ciclo circadiano por poco tiempo en dosis pequeña, junto con otras intervenciones para mejorar el sueño. La melatonina no lo es todo, es una ayuda, por supuesto, pero hay que hacer también otras intervenciones. No le afectaría el hipotiroidismo. Alfredo Lechín, ¿qué tal la metformina LP? Mira, es que yo honestamente no he visto, ¿cómo te diré? Personas que les he dado metformina normal y que les he prescrito metformina de liberación prolongada. ¿A quién le va mejor? Al que se apega más a la dieta y al que hace más ayuno. Yo no he visto diferencias muy importantes o significativas. Y además, ¿sabes qué? Me he dado cuenta por las pruebas genéticas del metabolismo que gran parte de la población, esta metformina no les hace nada, Sale ahí en el estudio tal cual. De acuerdo a tu perfil genético, esta metformina no hace ningún efecto. Y es la gran mayoría de las personas que se los ha hecho, interesantemente, nomás que esto no nos lo dicen. Ahora, en farmacología hay un factor que se le llama el número necesario a tratar. Número necesario a tratar, NNT, número necesario a tratar.
¿Qué implica o qué significa este factor? Y así lo pueden buscar tal cual, en Google, de los sartán, de los medicamentos para el colesterol, en este caso la metformina. Número necesario a tratar significa a cuántas personas les tengo que recetar la pastilla para que uno de ellos se beneficie. Y me parece que la metformina tiene un número más de 10. Es decir, a 10 personas que yo se la receto, a nada más uno le va a funcionar. Yo pienso que eso es más relevante y más significativo que la potencia para bajar el azúcar si es de liberación rápida o liberación prolongada, Porque puede ser que a mí me fue mejor con la liberación prolongada. Bueno, es que usted fue el uno de esas 10 personas, porque los demás 9 genéticamente no responden bien a ese medicamento y usted sí. Creo que eso tiene más relevancia. Número necesario a tratar, búsquenlo. Los sartán, amlodipino, medicamentos para el colesterol y se van a sorprender. ¿Cómo hay medicamentos que tienen número de 50? Es decir, para que una persona se beneficie, yo se lo tengo que dar a 50 personas. A 49 no les va a servir y a uno sí. Así funciona la medicina, amigos míos. Número necesario a tratar. Lourdes García dice, doctor, ¿cuáles son los estudios a realizar? Ya que tengo resistencia a la insulina e hipotiroidismo, estoy tomando levotiroxina, vitamina D. Ok, pues perfil tiroideo, hay que abordar dos problemas, ¿no? Perfil tiroideo, tiroides, ultrasonido tiroideo, anticuerpos para inflamación tiroidea. En cuestión de páncreas, hemoglobina glucosilada, péptido C, cortisol sérico matutino, insulina sérica basal y también se puede medir la resistencia a la insulina. Yo me guiaría por eso, señora Lourdes, para saber exactamente qué está pasando y cómo se pueden revertir esos problemas. Marta Aguirre dice, vivo en Houston, Texas. Sí, se puede registrar, de hecho es en línea, se me olvidó pasarles el programa de la Academia Sugar Care, el plan que estamos lanzando en este mes de marzo, un acompañamiento y sesiones por Zoom, es en línea 100% y aquí le pongo nuevamente el número. Aquellos interesados pueden llamar o mandar un mensaje para enseñarlos a comer, responderles sus preguntas y que sea un poquito más dinámica esta interacción. No únicamente yo, junto con la doctora Isis Cabrera, que les va a aportar, créanme, muchísimo valor a la hora de comer, porque creo eso, porque lo he observado, pues. Uno puede ver videos, puede ver artículos, blogs o seguir las recomendaciones de alguien más, pero una vez que uno está en la vida real, sin alguien cercano, sin un video a la mano, sin un folleto, híjole, a veces se vuelve complicado y confuso. Y también, por otro lado, demasiada información, ¿no? Que abunda en redes sociales y en el internet puede generar cierta confusión. Pero una vez que, a ver, el plato es así, la comida es así, la porción es así, los horarios son así, el ayuno correcto es así, uno se va familiarizando y va perdiendo esas dudas o inquietudes que a veces uno tiene con este proceso. Es eso lo que tratamos de resolver con este proyecto, con este plan mensual de coaching, resolver esas dudas, un acompañamiento y que no tenga ninguna duda. Ahora sí que, a ver, yo, por ejemplo, doctor Cota, yo lo hago así y así, así, asado, y ya con eso uno se da cuenta, lo que yo estoy haciendo no está mal entonces, ¿no? Porque hay mucha gente que me consulta precisamente para eso. Doctor, mi azúcar bajó, mi colesterol, mi peso, pero tengo duda. ¿Duda en qué? Si ya revirtió completamente todo. Tengo dudas si esto está bien. ¿Me explico? Eso es el objetivo de este plan. Darle la confianza y seguridad de lo que están haciendo, que sea lo más correcto. Y a veces uno capta detalles y algunos, digamos, áreas de oportunidad. El ayuno es así, aquí me está fallando. El ejercicio, aquí me está fallando. Y ya, uno empieza a perfeccionar eso que uno está haciendo para que el resultado pues sea lo mejor posible, ¿no? Por supuesto. Dani Pinet dice, tomé cápsulas de vinagre y bajé de peso 9 kilogramos en 3 meses. ¿Esto puede ser malo?
Sí y no. Sí y no. Si usted estaba en su peso normal o ligeramente por debajo de lo que le toca y además bajó 9 kilos en 3 meses, eso es sin duda alguna algo negativo, ¿no? Si su peso estaba por arriba o muy por arriba del peso ideal, 9 kilos en 3 meses no me parece una exageración, siempre y cuando, ahora hay que preguntarse, ¿qué bajó de peso, no? ¿Bajó de abdomen? ¿Bajó grasa o bajó músculo, en otras palabras, no? Si usted analícese, dice, híjole, esos 9 kilos, a lo mejor gran parte fue músculo, entonces algo no anda bien. Porque lo que uno pretende es quemar la grasa abdominal o la grasa visceral, que es lo que nos está generando los problemas metabólicos, pero no quemar el músculo. Entonces, eso es lo que yo verificaría. Juan Carlos Terán dice, la metformina me hinchó los intestinos, ya la dejé. Correcto, lo que comentaba previamente. Si es posible suspenderla, la persona está de acuerdo, el azúcar no está tan alta, o es más, aunque esté muy alta. Me ha tocado gente, hoy, fíjense, hoy, en la tarde, un señor que me dice, doctor, el azúcar la tenía hace 3 meses, más de 600. Yo, ¿cómo que más de 600? Sí, el aparato me marcaba high, alto, ¿no? O error, como lo quieran llamar. Cuando el glucómetro marca eso, el azúcar está de 600 para arriba, ¿no? Y a veces de 700 para arriba. ¿Qué usaba antes? No, pues insulina, 14 en la mañana, 14 en la noche. ¿Y qué le pasó? No, pues empezó a tener problemas de la memoria, no coordinar, sueño, confusión, letargo, como que muy lento, unas reacciones muy lentas, porque seguramente tuvo estado hiperosmolar. Yo ya le expliqué a la persona, ¿no? Que me consultó. Y decidió, viendo los videos, dejar todo el medicamento. Azúcar más de 600. Más de 600. Dejó la insulina, dejó las pastillas. 80 años de edad. Y empezó a hacer el ayuno y bajar carbohidratos. Y le fue bastante bien, porque ahora el azúcar ya le marcan 200. Estamos hablando de 2 meses. Unos ciertos detalles en lo que vimos en su dieta, porque sí fue muy drástico el cambio y me parece que un poco, pues por la desesperación misma, ¿no? Que el azúcar está tan alta a pesar de pastillas y a pesar de insulina, ¿no? Entonces hizo todo eso y el azúcar bajó hasta 200. Entonces me pregunta, doctor, ¿es necesario agregar metformina? No, claro que no. Si antes la tenían 700, no usaba nada. Ahora en 200, pues claro que no. ¿Cómo se siente? No, mejor. Ya me desinflamé, ya estoy más alerta, ya mis pies ya no están hinchados. Antes estaba muy inflado, ya no tengo nada de eso. El ayuno me cayó de perlas. Ay, me presentó los análisis, péptido C bien, páncreas bien. Lo demás, ciertos detalles, pero en general bien. Usted va a revertir por completo sin agregar metformina. Fíjense, el azúcar súper alto, ¿no? Así que caso por caso, si la persona que yo veo delante de mí, totalmente comprometido a hacerlo, no tiene duda, no tiene inquietud, lo va a hacer porque lo va a hacer, el páncreas funciona bien, tiene apoyo familiar, es el momento preciso, adelante, sin pastilla le damos. Es que el azúcar está en 400, le damos. Yo he visto que revierten. Entonces, esto es caso por caso, ¿no? Alma dice que nos manda buenas tardes, saludos a todos los que están aquí en el chat. Dice, estoy viendo los videos y siente que le ha ayudado bastante, pero como que requiere una ayuda adicional. Su doctor le quiere dar metformina y glipicida porque tiene el A1C, el 9.4. A lo mejor hay algo en lo cual usted puede mejorar o optimizar dentro de lo que está usted haciendo. Puede llamar o mandar un mensaje a este número que usted ve aquí en pantalla para darle la información al respecto, o si no, inscribirse en el programa de la Academia Sugar Care y ahí seguramente usted va a detectar cosas que usted puede ir mejorando. Algo que muy curioso y muy bonito en realidad, que se le llama inteligencia colectiva, ¿no? Hay cosas que uno puede aprender de forma individual y en una sesión de 1 a 1 se puede llevar a cabo a la perfección, pero hay cosas que no se pueden.
porque depende de la inteligencia colectiva, depende de los grupos, depende de las comunidades. Y esto lo he observado en el grupo que tenemos de la comunidad de Sugar Care para miembros de YouTube. Todo el mundo aporta, todo el mundo está cuestionando, todo el mundo está al tanto, compartiendo información, apoyando, respondiendo, preguntando, etcétera, etcétera. Y eso ayuda bastante. Y también lo vi en la comunidad que hicimos del reto de 21 días este mes de enero, que yo creo que fue un éxito, me atrevería a decir. También se formó una comunidad donde todo el mundo aporta y que con sus preguntas responden preguntas de los demás, sin querer queriendo, los testimonios, inteligencia colectiva. Por eso es que estamos lanzando este proyecto de Academia de Sugar Care para en conjunto, porque hay cosas que de forma individual simplemente no se puede, tienen que ser en grupo y ayuda bastante. Así que pues tiene esa opción, la consulta individual o los programas que le van a ayudar bastante. Dice Margit Scherer, mi sueño no es bueno por mis calores, por la menopausia. ¿Qué debo hacer? Tomo magnesio, pero los calores me despiertan. Si los síntomas son muy severos, y no hay contraindicación para, tal vez el uso de hormonas, probablemente. Aunque yo, en lo personal, rara vez los prescribo, casi siempre me oriento por bajar o mitigar lo más posible los picos de azúcar, quitar la resistencia a la insulina, y hay suplementos que no son hormonas, que quitan mucho de los síntomas de la menopausia. También los puede buscar de esa forma, suplementos para la menopausia, que no son hormonas. Es una alternativa para usted. Fabi Lorenzo nos manda un saludo desde Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Mire, yo estoy en Tijuana, en México. Le mando un abrazo y gracias por estar aquí conectada. Y espero que le haya aportado esta sesión. Luz María Almeida, gracias por estar aquí en este video de cómo regenerar el páncreas, porque tiene todo el sentido del mundo. Todos los órganos descansan, requieren su periodo de sueño, pues también el páncreas, evidentemente, nada más que a veces uno, por los horarios o por su rutina, no lo está haciendo. Pregunta del $1.000.000, ya se la saben. ¿Qué puedo hacer para regenerar el páncreas? Dejarlo descansar. Desayunando no tan temprano y cenando no tan tarde es clave. Tengo problema del sueño sobre de eso, porque si no lo vamos a regenerar y no se va a preservar esa función pancreática. Luz María Castillo, saludos desde Texas, y Marta Cárdenas desde Sonora, Cananea. Excelente, estoy en la ciudad de Tijuana y a ver, aquí me lo preguntaron. Gracias, Yolanda de Saldívar, por sus comentarios y qué bueno que le haya aportado este video. Igualmente, Angélica Madrid desde Belice. Dice Adrián Sirk, yo dejé de tomar metformina y glimepirida porque bajó mis niveles de 277 a 110. ¿Qué más puedo hacer para bajar mis niveles? Agua o ayuno intermitente. ¿Se puede bajar más ese azúcar? Ok, primer punto, señor Adrián, o para aquellas personas que también les esté pasando algo similar, verificarlo con la hemoglobina glucosilada. ¿Qué tal si esa hemoglobina glucosilada está en 5.4? Eso implicaría que ya se revirtió la diabetes y que algo más está subiendo el azúcar. Estrés, cortisol, problema del sueño, hígado graso, falta de grasas naturales, inflamación, no sé, otras situaciones, ¿no? Entonces, hemoglobina glucosilada, cortisol sérico. A lo mejor esa glucosa es problema por el cortisol. Revisar el video que tenemos sobre la calidad del sueño. Si la calidad del sueño no es óptima o no es muy buena, el azúcar va a amanecer así, es completamente normal. Y los estudios, ver cómo funciona el páncreas, ver la resistencia, porque si todavía hay resistencia, pues ahí está. Falta bajar picos de azúcar y falta optimizar ese ayuno intermitente. ¿Qué otra cosa? Son muchas cosas lo que uno puede hacer. La masa muscular. Si no tenemos músculo, ese azúcar no se absorbe de la sangre prácticamente. Eso es lo que yo haría de entrada.
Sandra González dice, para hacer el péptido C y la hemoglobina glucosilada hay que suspender la insulina. No, tal cual estamos haciendo, tal cual estamos comiendo, tal cual estamos tomando o inyectando, así hay que medirlo. Lo más real posible, lo más parecido ahora sí a nuestro día a día. Eso va a aportar mucha más información que el hacer cambios unos días antes de hacernos esa prueba. Pablo Smith nos manda un saludo desde Chicago, Illinois, y Tasco de Alarcón, Guerrero. Le mando un saludo de la ciudad de Tijuana. Victoria Fernández dice, estoy tomando glucofaje, que viene siendo la metformina, 750. En junio me diagnosticaron diabetes tipo 2, tengo hipotiroidismo, tomo Eutirox de 25 y bajé 10 kilos de peso. Estoy en dieta y ejercicio. Pues mire, Eutirox de 25 es poco, así que yo creo que tiene una alta probabilidad de revertir ese problema tiroideo, y el glucofaje o la metformina también es poco, así que creo que usted puede revertir eso. Nada más requiere constancia, disciplina en todos estos temas que aquí estamos para compartir, para que usted lo logre. Dice señora Esther Romero, así es, se tiene uno que comprometer con nuestra salud, no es un juego, o sí, efectivamente. Es como cuando las personas me dicen, oiga, ¿y qué tanto va a llevar a cabo la dieta? ¿Se le complica? No, pues voy a tratar. Ese voy a tratar en realidad significa no lo voy a hacer. Oiga, ¿y el ayuno qué tal? No, pues ahí voy viendo cómo le hago. No va a revertir, ¿no? Oiga, ¿y la dieta qué tal? Del 0 al 10, ¿qué tanto cree que lo puede hacer? Un 8, doctor. No lo va a revertir. Pero cuando me dicen, no, doctor, yo la dieta y el ayuno, 10 o un 11, de sí o sí porque ya me cansé, esa persona va a revertir. Una vez que uno lo decide, se compromete, la mente empieza a llevarte prácticamente, empieza a guiarte, a empujarte a lo que tienes que hacer para lograr tu meta, porque pues no hay de otra, ¿no? Como este señor, por ejemplo, que tenía el azúcar en 600, 700, que ya le bajó a 200. Es como, doctor, ¿qué más hago? No, pues la dieta es así, el ayuno, el sueño, los suplementos. ¿Hay otra opción? Sí, la insulina y los medicamentos, usted decida. No, yo no quiero eso. Pues entonces hay que darle. Cuesta, sí, cuesta el cambio, pero afortunadamente se puede y el cuerpo es muy resistente, a pesar de que también es pregunta frecuente, ¿no? Doctor, pero tengo 30 años con la diabetes, ¿la podré revertir? Sí, porque no depende del tiempo, depende de qué complicaciones tengas y depende de cómo funciona tu páncreas. Gente con 35 años de diabetes, el páncreas funciona bien, los órganos se ven más o menos bien, va a revertir por completo. Por otro lado, gente que tiene un año con diabetes, el páncreas ya no funciona, híjole, ya no se puede revertir, y nada más tiene un año, o sea, no depende del tiempo. O gente que tiene con diabetes 2 años, el páncreas está bien, sí, pero el riñón ya no, ya está en diálisis, o el hígado está muy comprometido, ya no se puede revertir, no depende del tiempo. Depende de la función del páncreas, depende de la función de los demás órganos y qué tan comprometido uno está con esta meta de reversión. Bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberles ayudado con sus preguntas y con este tema de hoy. Hay que dejar descansar el páncreas, esa es la importancia del sueño. Si el sueño no está bien, ese páncreas no se regenera. Pregunta del $1.000.000, ¿cómo se regenera el páncreas? Bajando carbohidratos, ayuno intermitente, quitando cosas que lo perjudiquen, y 4, dejándolo descansar o dormir cuando le toque. No necesariamente implica irse a dormir a tal hora, No, implica no comer después de cierta hora o antes de cierta hora. Es eso lo que necesita ese páncreas para que se pueda regenerar. Bien, los espero la próxima semana con otro tema de interés, que hay muchos. Aquí me los han escrito en la comunidad que tenemos en el grupo de WhatsApp.
y creo que son temas en los cuales les puedo aportar como médico internista y la experiencia que he adquirido en estos años y sobre todo en una institución pública donde uno ve miles y miles de casos diferentes y se analizan con maestros, compañeros, universidades y hospitales diferentes, y eso amplía uno el panorama bastante, y aquí pues se los comparto. Les mando un abrazo, descansen, buenas noches, saludos y los espero la próxima semana con otro tema de interés. Hasta la próxima.